Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acro Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre uno de los fondos de inversión de Bancolombia. Recuerden que en el canal de YouTube he estado subiendo toda la información referente a los fondos. Tengo una lista de reproducción ya bastante amplia, donde he venido explicando varios fondos, donde se habla de los que más rentabilidades tienen, de cuáles son los que más inversionistas tienen y por supuesto también de fondos que realmente no tienen ningún beneficio. Entonces la idea es hacer una serie de videos explicando todos los fondos de Bancolombia. Realmente las rentabilidades de un año para otro como que no cambian. Voy a hacer el ejemplo con el FIDO Excedentes, que es el que les voy a hablar hoy. Digamos, si yo hipotéticamente este año hablo sobre que el año de corrido ha tenido una rentabilidad de un 15% efectivo anual, posiblemente para el otro año no cambie mucho o pues puede que suba, puede que aumente, no, pero no sea muy significativo debido a que se va a mantener la misma estrategia de inversión. Entonces, por ese lado no hay de qué preocuparnos. Sin embargo, recuerden que así como hay fondos que son buenos, hay otros que son muy malos. Entonces, vayan y revisen la lista de reproducción. Aquí les voy a hablar de la mayoría de los fondos de Bancolombia, algunos que son, digamos, de fácil acceso y otros que son un poco más complejos. No siendo más, pues vamos a iniciar. Como les dije, voy a hablar precisamente de FIDO Excedentes. Es un fondo que usted puede acceder desde la sucursal virtual Bancolombia, donde en los beneficios que nos muestran, digamos que una de las características principales es la apertura desde 50.000 pesos colombianos, adiciones desde $1 y retiros parciales desde $1. En cuanto al cobro de comisión por administración, se está manejando 1.50 nominal anual, ¿listo? Y pues ya vamos a ver otras de sus características y de su proceso. Realmente digamos que no hay nada más interesante de lo que se ve acá. La mayoría de cosas que se muestran es lo mismo que se ofrecen en casi todos los fondos. Lo más importante es ir a las fichas técnicas. Entonces, en la parte inferior de la misma plataforma van a encontrar donde dice fichas técnicas y aquí los va a redirigir a la siguiente página. En esa siguiente página, como pueden ver acá a la izquierda están todos los fondos. Se elige FIDO Excedentes y en la parte inferior, bien abajo vamos a encontrar los reportes, que la que vamos a ver el día de hoy es de noviembre del presente año. Esta ficha técnica entonces nos va a dar mucha información diferente. Entre esa información lo primero que vamos a ver es que el fondo de inversión nace o empieza sus operaciones en el año 2008, ¿cierto? No es de los fondos más antiguos, pero se nota que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Vemos el valor de unidades, el número de inversionistas que es de 5.000, realmente es un mínimo, es un número de inversionistas que tampoco es muy alto, pero pues por lo menos se viene constituyendo y es una base fuerte, por decirlo así. Adicional a esto vemos la calificación del fondo, que es AAA, pues es una calificación, si no estoy mal, es la más alta, pero lo que hablábamos en algún momento era la importancia de la calificación, ¿cierto? Que más abajo lo vamos a desglosar y vemos entonces la descripción precisamente del fondo, que nos habla de que el objetivo es proporcionar un instrumento de inversión de riesgo conservador, ¿cierto? Dirigido a todo tipo de inversionistas. Lo ideal, pues, digamos, de este fondo es ofrecer liquidez. Esta liquidez que nos ofrecen, creo que lo dice en la parte superior, y es que no tiene un cobro de permanencia, no tiene días de pacto de permanencia, es decir, que se supone que yo puedo retirar y retirar mi capital de inversión en cualquier momento, ¿cierto? Entonces va a ser algo muy similar a una cuenta de ahorros, es decir, lo meto, ¿cierto? Tengo el dinero, tengo mi dinero, lo que hago es redirigirlo al fondo de inversión y pues en el momento en que me genere alguna ganancia o en el que yo necesite, pues vuelvo a realizar el retiro del capital y así sucesivamente. Que a mí personalmente, como lo digo, no me gusta este tipo de estrategias para fondos que tienen riesgos tan bajos porque los beneficios no van a ser muy interesantes. Ya en la parte de la derecha pues vemos la tabla general, nos habla de la inversión mínima, del saldo mínimo y pues el tiempo de preaviso de retiros, que como lo digo no aplica en este caso. Unos gastos totales de un 1.54
en cuanto a la comisión que se realiza, ¿cierto? Estas son las comisiones totales. Importante, pues igual, me parece que es uno de los fondos que maneja comisiones bastante bajas con respecto al crecimiento que ha tenido el fondo. Lo que podemos ver es que el crecimiento que tiene o que ha venido teniendo en los últimos años es bastante significativo. Entonces hay que darle importancia a este tipo de aspectos. Ya en cuanto a la participación y el porcentaje de la mayoría de los inversionistas, se sigue manteniendo en el rango de un día a 180 días, es decir, que cumple con sus expectativas de es corto plazo y es conservador. Sin embargo, pues vemos que también un pequeño porcentaje lo mantienen de 3 a 5 años. ¿Esto por qué? Pues porque cuando vemos las tablas de rentabilidad nos damos cuenta de que el fondo por lo menos viene positivo en los últimos años. Esto es bastante importante al momento de elegir un fondo de inversión. Como lo he venido diciendo en los otros videos, un fondo que no tenga las rentabilidades en los últimos años positivo, pues es un fondo que está probando, porque pues normalmente en la mayoría de los casos, por lo menos, se ha mantenido positivo en la gran mayoría de los fondos de inversión. Entonces, muy importante para tenerlo en cuenta. Adicional a esto, pues vemos las tablas de volatilidad histórica, la volatilidad por debajo de un 1%, que lo que he visto, lo que he podido interpretar es precisamente de fondos que son bastante conservadores. Entonces, pues está bastante alineado con respecto a lo que nos mostraba inicialmente. Ya cuando hablamos de la rentabilidad, es la rentabilidad efectiva anual. Se mantiene con una rentabilidad del año de corrido de un 15.44% y del último año un 15.46%. Realmente la rentabilidad está bastante bien, teniendo en cuenta de que la inflación en este momento está en un 10.15%. Recordemos que el objetivo inicial es superar la inflación. Fondos de inversión que estén por debajo de esto, hay que sacarlos de una, ni siquiera hay que revisarlos. Se supone que lo primero, tristemente no, realmente al momento de invertir lo primero que yo tengo que hacer es ir a estas tablas y decir, oiga, si está superando la inflación, entonces sí vale la pena desglosarlo. O por el contrario, no, digamos, en este caso no aplica, no, pero si encontramos un fondo que este año tengo una rentabilidad efectiva anual de un 7%, pues lo primero que hago es, ¿para qué lo reviso? O sea, ya me está demostrando de que no va a poder cumplir superando la inflación y por lo tanto, pues mi capital va a tener pérdidas, ¿no? Entonces, importante, por lo menos este lo cumple y lo supera. A mí personalmente, pues cumple con mis objetivos, que ya ahorita lo vamos a decir al final. En cuanto a la composición, pues la mayoría de este tipo de fondos conservadores lo que buscan son activos de rentabilidad fija, es decir, obviamente cuentas de ahorro, otro tipo de CDTs en otro tipo de emisores, etcétera, etcétera. En cuanto al portafolio por calificación, como siempre puede que sea un fondo AAA, pero esté invirtiendo en cosas que no son AAA tampoco. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que el que tenga una calificación alta no significa que no me vaya a generar una rentabilidad, porque aquí nos demuestra de que este fondo de calificación alta invierte en calificaciones bajas porque sabe que le va a generar en algún momento alguna ganancia. ¿Listo? Un 98.33% lo invierte en el sector financiero, posiblemente sean los emisores de siempre. Y pues y de todo el capital, pues un 100% está precisamente invertido en nuestro país. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, digamos, al entender que, oiga, tengo otra inversión de un fondo similar que invierte también el 100% en mi país. Lo que hago es hacer una comparativa entre fondos, ¿cierto? Los dos invierten en lo mismo. Hay que ver cuál es el que me ofrece mayor rentabilidad. ¿Listo? Ya en la parte inferior, pues ya digamos que son otro tipo de cuestiones que para mí no son relevantes. Y precisamente pues ya empezamos a ver los emisores que son evidentemente del sector financiero, como lo mencionaron en las tablas anteriores. Que como siempre, a mí lo que no me gusta es que son las mismas inversiones en todos los fondos, pero lo que cambian son los porcentajes. Aquí digamos que vemos algo parecido a la estrategia de inversión que les muestro en el canal, que es un núcleo y diferentes satélites.
Entonces lo que hace precisamente acá es invertir fuerte en el Banco de Vivienda, ¿cierto? El Banco de Vivienda es el núcleo del fondo y el resto de emisores lo que hacen es inversiones más pequeñas, pero que no superan el núcleo a nivel porcentual. Entonces, ¿eso en qué les va a ayudar? Seguramente el Banco de Vivienda lo que está ofreciendo para este tipo de fondos en lo que invierte va a dar más rentabilidad, ¿cierto? Que los otros satélites, que los otros emisores, por lo tanto, se invierte más capital acá. Y acá lo que se busca, como lo decía, era o superar esta rentabilidad, pero por lo menos ellos lo que buscan es la rentabilidad del Banco de Vivienda. Hay que evaluar, ya digamos que eso es entrar a ver, hacer un desglose más específico, el por qué están buscando este tipo de inversión y el por qué es un gran porcentaje la inversión que están realizando. Entonces, eso ya es un desglose más minucioso. Aquí en la parte inferior pues ya está el nombre de los gestores, está toda la parte de comunicación también con el fondo, que es bastante importante, y como lo ven acá, pues la hoja de vida del gerente. ¿Listo? Eso por ese lado, digamos que ya para concluir el video, entonces dos aspectos. El primero, para mí, pues realmente es un fondo bastante interesante, cumple con mis expectativas, es decir, yo busco un 4%, como saben, por arriba de la inflación estaríamos hablando de un 15 aproximadamente, este tiene un 15, ¿cierto? Cumple con ese 15%, lo que no sé es si va muy a ras de ese 15%, como lo digo, digamos, este es el objetivo que yo busco, ¿cierto? Y personalmente lo que hace este fondo es esto, llega al objetivo, se mantiene por arriba, por abajo, ¿cierto? Y los fondos, este es el movimiento que vende el fondo y ahora los fondos que yo busco es que estén siempre por encima y que el punto más bajo esté sobre ese 15%, porque es más fácil, dicen por ahí, es mejor atajar que arriar, un término usado muy, digamos, a nivel agrario o en el campo se usa mucho, y es precisamente yo decido elegir fondos que superen mis objetivos y que su punto más bajo lo que haga es cumplirlos, a elegir fondos que estén por debajo de mi objetivo y que en su punto máximo simplemente estén llegando a lo que yo estoy buscando. Entonces, el fondo sí es bueno, no voy a decir que lo voy a meter directamente en mis tablas de experimentación porque tengo otros 4 fondos que son bastante buenos, entonces no voy a entrar ahí a ese desglose. Sin embargo, creo que sí le voy a hacer un seguimiento, sí puede ser interesante. ¿Para qué personas puede que esté dirigido este fondo? Como siempre, pues no es una recomendación de inversión. Entonces, pues este fondo, por lo que veo, es un fondo a corto plazo, ¿cierto? Que lo que busca es que el capital que usted tenga lo invierta, ¿cierto? Por un pequeño o corto plazo y lo pueda retirar. ¿Por qué? ¿O qué es lo que nos demuestra esto? Lo primero, las comisiones, ¿cierto? ¿Por qué esta estrategia? Entonces, número 1, por las comisiones. Las comisiones son bajas. Número 2, el tiempo de permanencia. No hay tiempo de permanencia, entonces quiere decir que eso es lo que están buscando ellos, es que usted entre en este fondo, ¿cierto? Y vaya saliendo. Número 3, debido a que en la mayoría el porcentaje de los inversionistas es alto en cuanto a 1 a 180 días de inversión. Esto quiere decir también que es una estrategia habitual dentro de este fondo. Y número 4, pues ya hablaríamos de la rentabilidad, que es una rentabilidad que no es alta, pero que sí es bastante buena. Entonces son 4 puntos que suman como para este tipo de situaciones. A largo plazo creo que hay fondos a largo plazo con mayores rentabilidades de Bancolombia, como lo es el Plan Semilla, que a mí personalmente me gusta. Y para concluir esta parte, entonces recordemos que cuando no hay límite de permanencia, normalmente las rentabilidades son más bajas porque el trader como tal, el que maneja el capital, no puede arriesgar lo suficiente. Entonces, cuando no arriesga, no gana porque usted necesita el capital inmediatamente. Entonces, por eso las rentabilidades no son las más altas, pero no significa que el fondo no esté bastante bien. Como lo digo, en los últimos años ha sido positivo, entonces está bastante aceptable.
Lo único que hay que hacer es coger este fondo y compararlo con fondos similares y ver cuál de los dos es el que decido elegir al momento de invertir. Espero les haya gustado el video. No olviden que en el canal estoy subiendo pues bastante contenido sobre inversiones, sobre fondos de inversión. Ahorita a inicio de año algunos tipsitos para inversionistas para este 2024 y pues todo lo que respecta al manejo del portafolio. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.